El disparo resonó como un trueno en mi pecho, rompiendo el silencio del bosque como si el mundo entero se hubiera partido en dos. Isabel se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, el rifle aún humeante en sus manos, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual entre nosotras. «Patricia. ¿Estás bien?» «Dios, lo siento, fue un accidente», gritó, pero su voz se quebró, y yo solo pude mirarla, sintiendo como la sangre de mi secreto brotaba más rápido que cualquier herida. «Me llamo Patricia, y en Badajoz, donde el Guadiana serpentea perezoso entre olivos centenarios y las murallas árabes susurran historias de amores prohibidos, siempre he sido la que guarda los secretos. Tengo 28 años, trabajo como restauradora en el Museo Arqueológico, donde paso horas puliendo fragmentos de cerámica romana que cuentan vidas ajenas, pero nunca la mía. Mi vida es un mosaico de silencios. Soy lesbiana en una ciudad conservadora, donde las procesiones de Semana Santa aún dividen a la gente entre santos y pecadores, y donde mi familia, devota hasta el tuétano, me ve como la hija soltera que todavía no ha encontrado al hombre adecuado. Pero el verdadero secreto no es mi orientación, es Isabel. Isabel y yo nos conocemos desde la infancia, desde aquellas tardes en el patio del Colegio de las Carmelitas, donde ella era la niña de rizos castaños que siempre compartía su bocadillo de jamón serrano conmigo, la huérfana de ojos tristes que acababa de llegar de Madrid porque su madre, una enfermera itinerante, había sido destinada a la frontera con Portugal. Éramos inseparables, las dos patrillas, como nos llamaban, correteando por las calles empedradas de la Alcazaba, robando higos de los huertos y soñando con escapar a Sevilla para ver los toros. Ella, con su risa que llenaba las plazas como el eco de una guitarra flamenca, y yo, siempre a su sombra, absorbiendo su luz como una planta sedienta. Ahora, con 28 años, Isabel es profesora de literatura en el Instituto Puerta de Palmas, casada con un tipo anodino llamado Javier, un funcionario de la Diputación que pasa más tiempo en bares de tapas que en casa. Es hetero o eso dice todo el mundo, y yo lo he creído durante años, enterrando mis sentimientos bajo capas de amistad inquebrantable. Pero hay momentos fugaces como el aroma del azahar en primavera, en que sus ojos se detienen en mí un segundo de más, y mi corazón late al ritmo de un fandango extremeño, salvaje e indomable. Todo empezó con esa invitación absurda. Era un viernes de octubre con el aire cargado del olor a tierra húmeda tras las primeras lluvias, y estábamos en el bar La Cava, ese rincón escondido en el casco viejo donde las paredes rezuman historia y el vino tinto de Ribera del Guadiana fluye como un río de confidencias. Isabel había pedido unas croquetas de bacalao y yo, como siempre, un vermú con sifón. «Patri, ¿te imaginas? Mi primo de Zafra me ha invitado a una montería en la Sierra de San Mamede. Dice que es la última temporada antes de que cierren los cotos por el invierno. ¿Vienes conmigo?» Javier no quiere, dice que es una barbarie, pero yo necesito aire, necesito sentirme viva. La miré con su coleta desordenada cayendo sobre el hombro, y sentí ese pinchazo familiar en el pecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo para sus escapadas, para sus crisis matrimoniales disfrazadas de aventuras? Isabel, no soy de armas. Tú lo sabes. Lo último que disparé fue un globo en las fiestas del Vía Crucis. Ella rió, esa risa que me desarma, y puso su mano sobre la mía, cálida y firme como una promesa. Por eso mismo. Será como en los viejos tiempos, solo nosotras contra el mundo. Además, mi primo dice que hay ciervos magníficos, y el paisaje. Ay, Patri, el paisaje de la sierra al amanecer es poesía pura. No pude decir que no. Nunca puedo. Así que allí estábamos al alba del sábado, en el todoterreno prestado de su primo, subiendo la empinada carretera hacia la frontera portuguesa. Badajoz se desvanecía detrás con sus torres mudéjares recortadas contra un cielo rosado, y el río brillaba como una cinta de plata. Isabel conducía, tarareando un bolero de Lola Flores que sonaba en la radio, y yo fingía leer un libro de Lorca, pero mis ojos la traicionaban, deteniéndose en la curva de su cuello, en cómo el sol jugaba con los mechones sueltos de su pelo. Llegamos al coto a las 7, cuando la niebla aún envolvía los alcornoques como un velo nupcial. El grupo era mixto, unos 10 cazadores, mayoritariamente hombres de mediana edad con acento andaluz y botas relucientes, y nosotras, las únicas mujeres, atrayendo miradas curiosas y algún que otro piropo discreto. El primo de Isabel, un hombretón llamado Manolo con bigote espeso y manos como mazas, nos dio el equipo: rifles Remington 700, chalecos reflectantes y un mapa garabateado con posiciones de espera. «Chicas, no os separéis.
La sierra es traicionera, y los jabalíes no perdonan errores. Nos asignaron una posta en un altozano, rodeada de jaras y tomillares que olían a miel silvestre. Mientras cargábamos las armas bajo la supervisión de Manolo, Isabel me miró con esa complicidad nuestra, de años compartidos. Recuerda, Patri, apunta al corazón, no a la cabeza. Es más limpio. Su voz era suave, casi un susurro, y por un momento, con el viento agitando las hojas, me imaginé que no hablábamos de caza, sino de nosotras. De cómo yo había apuntado al corazón durante años, sin atreverme a disparar. La batida empezó a las 9. Los realeros azuzaban a los perros, y el bosque cobró vida con ladridos y crujidos. Nos ocultamos tras una encina centenaria, el rifle pesado contra mi hombro, el corazón latiéndome en los oídos. Isabel estaba a mi lado, tan cerca que podía oler su perfume de lavanda mezclado con el sudor nervioso. «Si veo un ciervo, ¿disparo yo o tú?», preguntó, y su rodilla rozó la mía accidentalmente. «¿O no tan accidental?» «Tú siempre tú», respondí, y en ese instante un jabalí irrumpió de la maleza, negro y furioso como un demonio extremeño. El disparo fue instintivo. O eso creí. Pero fue Isabel quien apretó el gatillo primero, y la bala rozó mi brazo, abriendo un surco ardiente en la manga de mi chaqueta. Caí hacia atrás, el rifle resbalando de mis manos, y el mundo se tiñó de rojo. No era grave, solo un rasguño, pero el pánico en sus ojos lo hizo eterno. «Patricia. Dios mío, ¿qué he hecho?». Se arrodilló a mi lado, presionando su pañuelo contra la herida, sus dedos temblorosos en mi piel. Y allí, en ese claro del bosque, con el jabalí huyendo y los perros ladrando a lo lejos, le confesé lo que nunca debí: no es la bala, Isabel. Es lo que llevo dentro desde que teníamos 15 años. Ella se quedó inmóvil, sus ojos verdes fijos en los míos, y por primera vez, vi en ellos no sorpresa sino reconocimiento. Un secreto propio, enterrado tan profundo como el mío. Pero el momento se rompió con los gritos de Manolo acercándose. «Chicas. ¿Qué ha pasado?». Nos separamos como si nos hubieran pillado en un pecado mortal, y el bosque, testigo silencioso, guardó nuestro silencio. Regresamos al campamento base al mediodía, con mi brazo vendado por un botiquín improvisado y el grupo murmurando sobre el susto de las chicas. Isabel no me miró durante el almuerzo, migas extremeñas con chorizo y un vino áspero que no calmaba la sed de preguntas. Yo, sentada en un tronco, sentía el pulso de la herida latiendo al ritmo de mi confesión. ¿Qué había dicho exactamente? Es lo que llevo dentro. Palabras vagas, pero cargadas como una recámara llena. Y ella, mi Isabel hetero, que compartía cama con Javier, ¿qué pensaría ahora? Me vería como una amenaza, una pervertida de esas que la Iglesia condena en sus sermones dominicales. Por la tarde el grupo insistió en continuar la montería. No por un rasguño, dijo Manolo, palmeando mi hombro con falsa jovialidad. Isabel se ofreció a quedarse conmigo, pero negué con la cabeza. Ve. Yo vigilaré desde aquí. La vi marchar con los demás, su silueta recortada contra el sol poniente, y una rabia sorda me invadió. ¿Por qué siempre huía? ¿Por qué su matrimonio era una cadena que la ataba, mientras yo flotaba libre pero sola? Sola en el campamento, saqué mi teléfono y marqué el número de mi hermana mayor, Carmen, que vive en Cáceres con su tropa de niños. Hermana, ¿sigues creyendo que el amor es como las ferias de septiembre, efímero y ruidoso? Ella rió al otro lado. Patri, ¿qué te pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Colgué sin responder porque el fantasma era Isabel y estaba muy vivo. Al anochecer regresaron con un par de piezas, un ciervo joven y otro jabalí. Celebración alrededor de la hoguera, con guitarra y cantes de joteras que hablaban de amores imposibles. Isabel se sentó a mi lado pasando una cerveza fría. Siento lo de esta mañana. Fue el nervio, el animal. Su voz era un hilo, y bajo las estrellas de la sierra, que brillaban como ojos acusadores, le tomé la mano. No es eso, Isa. Es que te quiero. No como amiga. Las palabras salieron solas, crudas como el vino de la región. Ella retiró la mano despacio, pero no huyó. Patri, yo. Javier y yo estamos bien. O eso creo. Pero tú. Tú eres mi todo. Lágrimas en sus ojos, y en los míos también. El grupo cantaba ajeno,
y el fuego crepitaba como un corazón roto. Esa noche en la tienda compartida, dormimos espalda con espalda, el espacio entre nosotras más ancho que el Guadiana. Al día siguiente bajamos la sierra en silencio. Badajoz nos recibió con su bullicio habitual, el mercado de abastos lleno de pimientos rojos y tomates maduros, las campanas de la Catedral de San Juan Bautista tañendo la una. Isabel me dejó en mi piso de la calle Felipe Checa, con un beso en la mejilla que duró un segundo de más. «Hablamos pronto, ¿vale?» Asentí, pero supe que el silencio se había roto para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina que intentaba ahogar el eco de aquella confesión. En el museo mis manos temblaban al restaurar una ánfora etrusca, como si el barro antiguo pudiera absorber mi confusión. Badajoz, con su plaza alta llena de terrazas donde las parejas pasean de la mano sin cuestionamientos, me parecía de pronto un escenario hostil. ¿Cuántas veces había visto a Isabel y Javier allí, riendo con copas de manzanilla, mientras yo me sentaba sola con un libro? Ahora, esquina guardaba un fantasma de lo que podría haber sido. Isabel no llamó. 2 días, 3, una semana. El silencio era ensordecedor como el zumbido de las cigarras en la dehesa extremeña durante el estío. Me convencí de que había arruinado todo, nuestra amistad, la complicidad de años, el hilo invisible que nos unía desde niñas. Recordaba las noches de confidencias en mi habitación, cuando su madre la mandaba a dormir fuera por turnos interminables en el hospital, y nos acurrucábamos bajo las sábanas hablando de princesas y caballeros. «Algún día encontraré a alguien que me mire como tú me miras», me decía ella, inocente, y yo asentía, tragándome el nudo en la garganta. El viernes no aguanté más. Fui a su instituto al salir de clases, esperando en el patio con las palmeras mecidas por el viento del sur. Los alumnos salían en tropel, mochilas al hombro, charlando de exámenes y fiestas. Ella apareció al final, con una falda plisada y una blusa blanca que le daba un aire de maestra de otro tiempo. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante el mundo se detuvo. «Patri, ¿qué haces aquí? ¿Qué crees?» «Esperarte. Como siempre». Mi voz salió más dura de lo que pretendía, cargada de reproche. Caminamos hacia el puente del Guadiana, donde los patos nadan perezosos y los jubilados echan caña al atardecer. «Isa, no puedo fingir que nada pasó. En la sierra, lo dije todo. ¿Y tú? Tú no dijiste nada». Ella se detuvo apoyándose en la barandilla, el río reflejando el cielo anaranjado. «No es tan simple, Patri. Javier. Él es bueno, ¿sabes? Me cuida, me da estabilidad. Pero últimamente discutimos por tonterías. Dice que paso demasiado tiempo contigo, que eres demasiado influyente». Hizo comillas con los dedos imitando su tono pomposo, y por primera vez en días, sonrió. Esa sonrisa que ilumina las callejuelas de Badajoz como el sol de mediodía. ¿Influyente? ¿En qué sentido? Mi corazón latía fuerte, un tambor de pasión contenida. Ella bajó la vista jugueteando con un mechón de pelo. «En todos. Tú eres libre, Patri. Viajas a Madrid para esas exposiciones, lees libros prohibidos en la dictadura, vives sin ataduras. Yo envidio eso. Pero tengo miedo. Miedo de lo que siento cuando estoy contigo». El aire se espesó, cargado de jazmín de los jardines cercanos. «¿Qué sientes, Isabel?» La pregunta salió como un susurro, pero ella la oyó. Se giró hacia mí, sus ojos verdes tormentosos como el Tajo en crecida. «Siento que contigo soy yo misma. No la esposa perfecta, no la hija obediente de mi madre ausente. Solo Isa. Y eso me asusta, porque Javier nunca me ha mirado así». Nos besamos allí en el puente, un roce fugaz de labios que sabía a sal y a promesas rotas. Fue ella quien se apartó primero, jadeante. «No puedo, Patri. No todavía». Y se fue, dejándome con el sabor de su boca y el peso de la decepción. Esa noche, sola en mi piso, con las paredes adornadas de azulejos talaveranos que compré en un mercadillo, lloré hasta el amanecer. ¿Por qué el amor en esta tierra de pasiones tenía que ser tan cruel? Pensé en mi abuela, que me contaba historias de amores gitanos en las ferias, donde las mujeres se fugaban con un fajo de billetes y un corazón herido. Pero yo no era gitana, era una mujer de Badajoz, atada a su tierra como las raíces de un olivo.
El lunes el destino intervino con saña. En el museo recibí una llamada de Carmen: Patri, Isabel está en el hospital. Ha tenido un accidente con el coche. Javier dice que fue por la carretera de Olivenza, lloviendo a cántaros. Mi mundo se derrumbó. Corrí al Hospital Perpetuo Socorro sorteando el tráfico de la Ronda Sur, con el corazón en un puño. En la sala de espera, Javier estaba hecho un ovillo, pálido como un fantasma. Se salió de la curva. Dicen que freno falló, pero... Dios, Patri, ¿por qué iba tan rápido? Me senté a su lado, odiándolo en silencio por ser el hombre que la tenía, y a mí solo me dejaba migajas. Horas después el médico salió: fractura de clavícula y contusiones. Nada grave, pero necesita reposo. Entré a su habitación, y allí estaba ella, con el brazo en cabestrillo, el pelo revuelto sobre la almohada blanca. Isa. Mi voz se quebró. Ella sonrió débilmente. Patri, mi ángel guardián. Ven, siéntate. Tomé su mano buena, y hablamos en susurros como en la infancia. Me contó que discutió con Javier esa mañana por una tontería. Él encontró un billete de tren a Sevilla que ella había comprado impulsivamente, soñando con una escapada nuestra. Le dije que necesitaba espacio, y él. Él explotó. Siempre es esa amiga tuya, la que te envenena. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Patri, ¿y si tiene razón? ¿Y si lo que siento por ti es un error? No es error. Es verdad. La besé en la frente, un gesto casto pero cargado, y salí antes de que Javier entrara. Afuera, la lluvia caía sobre Badajoz como lágrimas divinas, lavando las calles, pero no mi culpa. Semanas después Isabel salió del hospital y nuestra rutina retomó un precario equilibrio. Almorzábamos juntas en la solana, probando el revuelto de setas que tanto le gustaba, y fingíamos que el beso en el puente había sido un sueño febril. Pero los secretos enconaban. Una noche recibí un mensaje suyo a las 2 de la mañana: no duermo. Javier ronca, y yo pienso en la sierra. En tu confesión. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en el parque de Castellano, bajo los plátanos centenarios, con el Guadiana murmurando secretos al fondo. Allí, en la penumbra, me lo contó todo. Mi madre, antes de morir, me hizo prometer que me casaría con un buen chico. Era su forma de protegerme, después de lo que pasó con mi padre, que la dejó por otra. Pero Patri. Desde que te conozco he sentido esto. En el instituto, cuando nos cambiábamos para educación física, te miraba y sentía un calor que no entendía. Pensé que era admiración, pero es más. Es amor. El mundo se iluminó. La abracé y esta vez el beso fue real, profundo, un torrente de años reprimidos. Sus labios suaves, su aliento a menta, su cuerpo encajando en el mío como una pieza perdida de un puzzle romano. Pero al amanecer, la realidad nos golpeó. Javier no lo entenderá, murmuró ella, separándose. Es de aquí, de esta Badajoz de misas y tradiciones. Me verá como una traidora. Y tenía razón. 2 días después, todo estalló. Javier la confrontó después de encontrar un poema mío en su agenda, versos sobre ojos verdes y ríos traicioneros. La discusión fue épica, o eso me contó ella por teléfono, sollozando. Me gritó que eras una desviada, que me habías corrompido. Que nuestra boda fue un error. Él se fue a casa de su madre en Mérida, y ella vino a mí, con una maleta pequeña y el corazón hecho trizas. Vivimos juntas una semana idílica en mi piso, cocinando gazpacho andaluz adaptado a lo extremeño, paseando por las murallas al atardecer, susurrándonos promesas bajo las estrellas. Pero el idilio era frágil como cristal de la granja. Su familia empezó a llamar, su tía de Jerez, devota del rocío, exigiendo explicaciones, Manolo, el primo, ofreciendo consejos de hombre. Y yo, estigo muda, sentía crecer la sombra de la culpa. ¿Era yo la destructora de hogares? Una mañana, mientras desayunábamos tostadas con aceite virgen, sonó el timbre. Era Javier con ojos inyectados en sangre y un ramo de flores marchitas. Isabel, por favor. Hablemos. Esto es un malentendido. Ella palideció y yo me convertí en estatua. La dejé sola con él, saliendo al balcón a fumar un cigarro que no quería, mirando cómo el Guadiana fluía indiferente. Horas después, ella salió con los ojos rojos.
Quiere terapia de pareja. Dice que me ayudará a ver claro. Mi mundo se hundió. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Silencio. Luego un susurro, tiempo, Patri. Necesito tiempo. El tiempo fue un verdugo. Se mudó de vuelta con él prometiendo ser justa, y yo me hundí en el trabajo, restaurando un mosaico de amantes romanos que se miraban con anhelo eterno. Pero el secreto había enconado, ahora era un tumor. Rumores en la ciudad, la Isabel, casada con Javier, vista besando a una mujer en el parque. La homofobia sutil de Badajoz, esa que se disfraza de compasión, empezó a susurrar. Un mes después, el conflicto estalló en una cena familiar. La madre de Javier, una viuda beata de la parroquia de San Blas, organizó una reconciliación en su casa de la calle San Juan. Isabel me invitó por obligación, para que veas que somos amigas, pero el aire estaba cargado de veneno. Sentada a la mesa con platos de cochinillo asado y vino de pitarra, escuché los comentarios velados. En estos tiempos, con tanto modernismo, la gente pierde el norte. Javier me miró con odio puro y yo respondí con una sonrisa tensa. Isabel, en el baño, me arrinconó, no aguanto más. Esta noche me voy contigo. Mi corazón saltó. Pero al salir, su suegra la tomó del brazo. Hija, piénsalo. El pecado no trae felicidad. Isabel dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Terminó la cena fingiendo risas y al despedirnos me susurró, mañana. La mañana trajo traición. Un mensaje, lo siento, Patri. Javier y yo vamos a terapia. Es lo correcto. El mundo se oscureció. Corrí a su casa, aporreando la puerta como una posesa. Ella abrió con bata y ojos hinchados. Entra, dijo y me contó la noche. Javier, arrodillado, prometiendo cambio, su suegra, con rosario en mano, recordándole votos sagrados. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en esto? Grité y ella lloró. Eres mi alma, pero él es mi vida. La abofeteé no fuerte pero lo suficiente para que el eco resonara en mi conciencia. Salí corriendo hacia el río, donde me senté en la orilla y dejé que las lágrimas se mezclaran con el barro. El slap resonó en mi cabeza durante días, un eco acusador que me perseguía por las calles de Badajoz como un perro callejero. ¿Cómo había llegado a eso? Yo, Patricia, la equilibrada, la que restauraba antigüedades con paciencia de monja, había levantado la mano contra la mujer que amaba. La culpa era un peso en el pecho, más pesado que el plomo de las balas en la sierra. Intenté perdonarme caminando horas por la alcazaba, tocando las piedras árabes que habían visto conquistas y caídas, susurrándoles mi pena como si fueran confesonarios. Isabel y yo no nos hablamos durante 15 días. El teléfono era un campo minado, mensajes no enviados, llamadas cortadas. En el museo una colega, la vieja doña Rosa con su moño apretado, notó mi palidez. Niña, el amor es como el Tajo, a veces sereno, a veces revuelto. Pero no te ahogues sola. Asentí, pero su sabiduría popular no calmaba la tormenta. Entonces llegó la carta. Una nota manuscrita entregada por el cartero en mi buzón, con su letra redonda y temblorosa. Patri, necesito verte. No en Badajoz. En Olivenza el sábado. En la ermita de Santa María. Por favor. Isa. Olivenza, ese pueblo fronterizo con Portugal, con sus casas blancas y su plaza de toros abandonada, era neutral, ni su casa ni la mía. Acepté con el corazón en vilo. El sábado amaneció brumoso con el viento del Atlántico trayendo olor a sal desde el Guadiana. Conduje el viejo Seat Ibiza hasta allí, la radio sintonizada en Radio Nacional, donde hablaban de la vendimia en la región. Aparqué cerca de la muralla portuguesa, y caminé hacia la ermita, un edificio mudéjar del siglo XV con azulejos sevillanos que brillaban bajo el sol tímido. Ella estaba allí sentada en un banco de piedra, con un vestido azul sencillo y el pelo suelto como en nuestras juventudes. Isa. Mi voz era un hilo. Ella se levantó y nos abrazamos sin palabras, el aroma de su piel borrando el slap, el silencio, todo. Perdóname, murmuró contra mi hombro. Por dudar, por volver con él. La terapia. Es un infierno. Me obliga a revivir recuerdos falsos, a fingir que soy la esposa devota. Caminamos por los senderos empedrados de Olivenza, hablando como en terapia propia.
Me contó cómo Javier la presionaba para un hijo para sellar el compromiso, y cómo su familia la visitaba con crucifijos y consejos: el matrimonio es sacrificio, hija. Yo le hablé de mi soledad, de cómo Badajoz me asfixiaba con su conservadurismo disfrazado de hospitalidad, de las noches en que soñaba con huir a Barcelona, donde las ramblas bullen de colores y amores libres. En un café de la plaza, con tazas de chocolate espeso y churros crujientes, llegó la confesión mayor. Patri, hay algo que no te he dicho. Desde la universidad en Madrid tuve una amiga. Se llamaba Laura, una pintora andaluza con manos manchadas de óleo. Fuimos amantes durante un semestre. Pero mi madre se enteró, y el escándalo me obligó a volver a olvidar. Me juré que sería normal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso me casé con Javier. Por miedo. Pero tú me has despertado. El alivio fue eufórico, como el primer sorbo de vino en una boda. Entonces, ¿por qué no lo dejas todo? Por nosotras. Ella tomó mi mano sobre la mesa, ignorando las miradas de los vecinos. Porque Javier no es malo. Me salvó cuando mi madre murió, pagó el funeral, me dio un hogar. Si lo dejo, lo destruiré. Y a mí misma, en esta tierra donde el divorcio aún se mira torcido. Regresamos a Badajoz enlazadas por un hilo frágil de esperanza. Esa semana, ella empezó a distanciarse de él, cenas separadas, noches en casa de una amiga que era yo. Nuestros encuentros eran robados: un beso en el coche aparcado en las afueras, una noche entera en mi piso donde leí poemas de Gloria Fuertes, hablando de mujeres que aman mujeres sin vergüenza. Eres mi musa, le dije, trazando el contorno de su rostro con los dedos. Y tú mi refugio, respondió, y por primera vez creí en un futuro. Pero los secretos no se guardan solos en una ciudad pequeña como Badajoz. Javier, sospechando, contrató a un detective privado, lo supe después, por un amigo común en la policía local. Fotos granuladas, Isabel entrando en mi piso a medianoche, nuestras siluetas abrazadas en la puerta. La confrontación fue brutal. Me llamó al trabajo, su voz un gruñido al teléfono: maldita seas, Patricia. La estás destruyendo. Es una enfermedad, ¿lo sabes? La voy a llevar a un psicólogo, a un exorcista si hace falta. Colgué temblando y corrí a buscarla. La encontré en el instituto, en su aula vacía, rodeada de libros de Cervantes y García Lorca. Se lo ha dicho a su madre. Dicen que soy una influencia satánica. Ella rió amargamente. En esta Extremadura de procesiones y machismo, sí. Pero yo no me rindo. Esta noche se lo digo todo. La noche fue un vendaval. En su casa, con Javier esperándola con una botella de brandy y ojos de basilisco, Isabel soltó la bomba: te quiero, Javier, pero no como a un marido. Amo a Patricia. Él no gritó, peor, lloró. Lágrimas de rabia y traición que salpicaron el suelo de baldosas hidráulicas. Eres una egoísta. Después de todo lo que he hecho. Salió dando un portazo, y ella se derrumbó en mis brazos. Pasamos la noche en vela, planeando. Nos vamos a Lisboa. Es cerca, y allí nadie nos juzgará. Portugal, con sus fados melancólicos y sus calles empedradas, parecía un paraíso. Pero al amanecer, la familia intervino. La madre de Javier llegó con una hermana suya, monja en un convento de Mérida, y la escena fue de teatro barroco: cruces, oraciones, acusaciones de perversión moderna. Isabel, acorralada, dudó. Madre, no es pecado amar, balbuceó, pero la presión era asfixiante. Yo esperé afuera, en el coche, sintiéndome como una ladrona. Cuando salió, pálida como la luna de agosto, dijo: necesito un día. Solo un día para aclararme. El día se convirtió en 3. Mensajes evasivos: estoy bien. Hablamos pronto. El pánico creció. Otra traición. ¿La presión familiar la había doblegado? La encontré por casualidad en la feria de San Juan, entre casetas de cerveza y puestos de miel. Bailaba un zapateado con primas lejanas, su risa falsa como un disfraz. Me acerqué furiosa. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Ya te has arrepentido? Ella me arrastró a un callejón oscuro, entre barracas de luces parpadeantes. No. Es que Javier se ha intentado suicidar.
Tomó pastillas anoche. Lo llevaron al hospital. El mundo se detuvo. Culpa, horror, amor, todo mezclado. ¿Por mí? ¿Por nosotras? Ella asintió, llorando. Dijo que sin mí, no era nada. Su madre me culpa a mí, a ti. Has matado a mi hijo, gritó. Corrimos al hospital, donde Javier yacía pálido en una cama, con suero y monitores pitando. Su madre, vigilante como un halcón, me echó con una mirada de dagas. Fuera, demonio. Isabel se quedó con él y yo salí a la noche de Badajoz, donde los fuegos artificiales estallaban en honor al santo, iluminando mi soledad. ¿Era esto el precio del amor? ¿Destruir vidas para construir la nuestra? Los días que siguieron al intento de Javier fueron un laberinto de dolor y decisiones imposibles. Badajoz con su fachada de normalidad, las misas del domingo en la Concepción, los mercados de frutas relucientes, se convirtió en un teatro de juicios mudos. Yo evitaba las plazas, refugiándome en el museo, donde los artefactos romanos me ofrecían consuelo impersonal. Un collar de oro de una matrona extremeña, grabado con Amor a Eternus, me hacía llorar en secreto. ¿Existía tal cosa? Isabel me visitaba a hurtadillas, escapando de la casa familiar donde Javier se recuperaba bajo la atenta mirada de su madre. Nuestros encuentros eran fragmentos robados, un café rápido en una panadería de la calle Mina, donde compartíamos bollos de anís y susurros. Está mejor, me decía ella con ojeras que la envejecían. Terapia de verdad ahora, no la de pareja. Admite que me retenía por miedo a la soledad. Yo asentía, pero el resentimiento bullía. ¿Y tú? ¿Sigues atrapada en su red? Una tarde en mi piso, con la lluvia azotando los cristales como lágrimas furiosas, llegó el quiebre. Estábamos acurrucadas en el sofá, con una manta extremeña de lana burda sobre las piernas, viendo una película antigua de Almodóvar, todo sobre mi madre, con sus temas de pérdida y redención. Sus dedos trazaban círculos en mi palma, y de pronto se giró. Patri, vámonos. Mañana. Empaco lo esencial y cruzamos a Portugal. Empezamos de cero en Évora o en Coimbra. Puedo dar clases online, tú con tu restauración. El corazón me estalló de alegría. Sí. Dios, sí. Planeamos febrilmente, billetes de bus a las 6 de la mañana, un piso alquilado por Airbnb, llamadas a amigas en Lisboa para contactos. Esa noche hicimos el amor con ternura, no pasión carnal, sino un entrelazado de almas, besos suaves y promesas susurradas que borraban años de silencio. Eres mi libertad, me dijo ella, y yo creí en el milagro. Pero los milagros en esta tierra de santos y mártires tienen espinas. Al amanecer, mientras cargaba la maleta en el coche, llegó el mensaje, una foto de Javier, de rodillas en la iglesia de San Miguel, con una nota de Isabel: no puedo dejarlo así. Me necesita. Lo siento, Patri. Te amo, pero... El mundo se derrumbó. Corrí a su casa, aporreando la puerta hasta que abrió con bata y expresión culpable. Javier estaba en el salón, con ojos hundidos pero vivos, y su madre rezando el rosario. Traicionera, grité y ella retrocedió como si la hubiera golpeado de nuevo. Patri, por favor. Es frágil. Si me voy ahora, no se lo perdonará nunca. Ni yo a mí misma. Javier se levantó tambaleante. Déjala, Patricia. No mereces su amor. Eres un veneno. Sus palabras me cortaron, pero peor fue ver a Isabel sentir lágrimas rodando. Ve. Por favor. Tiempo. Salí como una furia conduciendo a ciegas hacia la sierra de San Mamede, donde todo empezó. Aparqué en el claro del disparo accidental y grité al bosque, alaridos que espantaron a los corzos, liberando la rabia acumulada. ¿Por qué siempre yo la que esperaba, la que perdía? En Badajoz las mujeres como nosotras de amores torcidos éramos las invisibles, las que cargaban culpas ajenas. Días después, el alto trajo consecuencias. Carmen, mi hermana, me llamó histérica: Isabel ha desaparecido. Javier dice que se fue con un hombre, pero yo sé la verdad. La familia la ha encerrado, la obliga a terapia de conversión en un centro de Cáceres. Mi sangre se heló. Terapia de conversión, esas mazmorras modernas donde curanderos disfrazados de psicólogos intentan enderezar almas con rezos y electroshocks sutiles.
Corrí a la comisaría exigiendo una denuncia por secuestro, pero el inspector, un tipo de bigote gris y acento pacense, me miró con lástima. Señora, es asunto familiar. Sin pruebas. Pruebas. Las encontré esa noche hackeando con ayuda de un amigo informático el email de Javier. Cartas a un terapeuta cristiano en Cáceres. Mi esposa confiesa atracción por otra mujer. Necesitamos ayuda urgente para salvar el matrimonio. Adjuntos, fotos nuestras, notas de Isabel suplicando no me obliguen. La furia me impulsó a Cáceres esa misma noche, 3 horas de autopista bajo la luna, con el Guadiana despidiéndome en la frontera regional. El centro era un caserón siniestro en las afueras, rodeado de viñedos mustios. Me colé como una sombra fingiendo ser familiar, y la encontré en una sala común. Isabel, con ojos vacíos, recitando versos de la Biblia bajo la mirada de una monja severa. Isa. Ella se giró, y por un segundo, la chispa volvió. Patri. ¿Cómo? La monja me echó, pero no antes de que Isabel susurrara, ayúdame. Me drogan, me lavan el cerebro. La liberación fue un caos. Alerté a Carmen que movió hilos con primos policías, llamé a una asociación LGTB en Mérida, que envió abogados. La redada fue al alba, Javier arrestado por coacción, su madre gritando herejías. Isabel salió tambaleante abrazándome como a un salvavidas. Nunca más, juró en el coche de vuelta. Pero el daño estaba hecho, moretones emocionales, noches de pesadillas donde soñaba con curas y cadenas. De regreso en Badajoz, nos refugiamos en mi piso con puertas cerradas y teléfono desconectado. La ciudad bullía de chismes, el escándalo de la profesora y su amante. Amigos se dividían, algunos como Manolo nos apoyaban en secreto, otros como la beata suegra, nos lapidaban con miradas. Javier, en libertad condicional, mandó una carta, perdóname Isabel. Te esperaré siempre. Ella la quemó en el fregadero, pero el humo olía a duda. El clímax llegó en la Semana Santa, cuando Badajoz se tiñe de morado y incienso. Isabel, aún frágil, insistió en unirse a la procesión de la Virgen de la Soledad, irónico, ¿no? Necesito enfrentarme a esto, a la fe que me ata. Yo la acompañé vestida de negro como una mantilla andaluza, entre la multitud devota. Bajo los pasos de madera con saetas flamencas elevándose al cielo, Javier apareció. No para pelear, sino para suplicar. Isabel, mírame. Somos familia. Ella te destruirá. La multitud murmuraba, y ella, con el rostro iluminado por las velas, gritó, no. Tú me destruiste con tu miedo. Patricia me salva. El silencio cayó como un manto. Javier se derrumbó y yo la arrastré fuera, hacia la oscuridad de las callejuelas, donde nos besamos con sabor a lágrimas y libertad. Pero la libertad tiene precio. Esa noche un grupo de jóvenes amigos de Javier, borrachos de cerveza y fanatismo, nos esperó en la puerta de mi piso. Piedras, insultos, mariconas. Fuera de aquí. Una lata me rozó el hombro y Isabel gritó protegiéndome. Corrimos al coche temblando y conduje sin rumbo, hacia la sierra. Allí, en el claro del disparo, paramos. Se acabó, dije. Nos vamos. Hoy. Ella asintió y bajo las estrellas extremeñas, juramos un pacto, Lisboa, un piso pequeño, vidas nuevas. Pero en el fondo sabía que Badajoz nos había marcado para siempre. La huida a Lisboa fue un borrón de adrenalina y lágrimas contenidas. Dejamos Badajoz al alba con el maletero lleno de lo esencial, libros de Isabel, herramientas de restauración mías, una manta de la abuela y el corazón latiendo al ritmo de la autopista A5. El Guadiana nos despidió con un último brillo plateado, y al cruzar la frontera, en el puesto de Badajoz-Portalegre, sentí un alivio culpable, como si traicionara a mi tierra. Isabel dormía en el asiento del copiloto, exhausta de la noche de insultos, su cabeza en mi hombro un ancla frágil. Llegamos a Lisboa al mediodía, con el Tajo extendiéndose como un mar interior y los tranvías amarillos traqueteando por las 7 colinas. Alquilamos un apartamento diminuto en el barrio alto con vistas a la catedral y balcón donde el sol poniente tiñe de oro las tejas. Era humilde, una habitación con cama de hierro forjado, cocina con azulejos azules de inspiración mudéjar, eco de nuestra Extremadura, y un baño que goteaba como un reloj impaciente. Pero era nuestro.
Esa primera noche cocinamos bacalao a brás con lo que encontramos en el mercado, y brindamos con vino verde, riendo de nervios, planeando. Ella buscaría trabajo en una escuela bilingüe, yo contactaría galerías de arte para restauraciones. Los primeros meses fueron un bálsamo. Lisboa con su fado melancólico sonando en las tabernas de Alfama y sus calles empedradas que suben como rezos, nos envolvió en una normalidad anhelada. Paseábamos de la mano por el Chiado, sin miradas acusadoras, besos robados en el mirador de Santa Catarina, con el Atlántico rugiendo abajo. Isabel floreció, su risa volvió fuerte como un cantejondo y empezó clases de portugués, soñando con escribir un libro sobre amores prohibidos en la frontera hispano-lusitana. Pero las sombras de Badajoz no se disipan con la distancia. Javier escribía cartas semanales, que Isabel leía en voz alta para exorcizarlas. Te extraño. He empezado terapia de verdad, acepto tu orientación. Vuelve, por favor. Al principio ella las rompía con rabia, luego con tristeza. Me da lástima, confesaba. Era un buen hombre atrapado en su rol. Yo asentía, pero el celos era un gusano, ¿y si la nostalgia la reclamaba? Mi propia familia era un frente silencioso. Carmen llamaba cada domingo con voz de conspiradora, mamá pregunta por ti, pero no dice nada. Dice que Dios proveerá. Mi padre, el viejo ferroviario jubilado, solo gruñó una vez, si es feliz, que lo sea. Pero el peso cultural, esa herencia de machismo y catolicismo extremeño, me hacía dudar. ¿Éramos egoístas? ¿Habíamos destruido sin reparar? El clímax inesperado llegó en Navidad, 6 meses después. Isabel recibió una llamada, Manolo, el primo, con voz ronca. Tu ex suegra ha muerto, Isa. Infarto. Javier está destrozado, quiere verte. Solo para el funeral. Ella colgó pálida, y discutimos por primera vez en serio. No iré. Es pasado. Pero yo vi el anhelo en sus ojos, esa culpa católica que no se borra con sol portugués. Ve, dije sorprendiéndome a mí misma. Ciérralo. Por nosotras. Insistí porque el amor verdadero libera, no encadena. Ella voló a Badajoz sola, y los 3 días fueron eternidad. Mensajes, Javier llora pero es civilizado. Dice que me desea lo mejor. Yo paseaba por Lisboa visitando la Torre de Belém, tocando las piedras que han visto navegantes partir hacia lo desconocido, y recé por su regreso. Regresó al 4.º día, con ojeras pero serena. En el aeropuerto me abrazó fuerte, le dije adiós. Definitivo. Él empieza de cero, yo contigo. Esa noche en nuestro balcón con luces de la basa parpadeando abajo, me contó el cierre, Javier, en la tumba de su madre, admitiendo su toxicidad, la familia dividida, pero algunos como una prima liberal te enviando bendiciones. Badajoz me vio partir, pero no me retiene. El año nuevo trajo sanación. Abrí un taller de restauración en el mercado da Ribeira, puliendo joyas lusas con toques extremeños. Isabel publicó un relato corto en una revista de Oporto sobre 2 mujeres en la frontera, velado pero nuestro. La vida se asentó en rutinas tiernas, fados en Bairro Alto, donde cantábamos Estrana forma de vida con lágrimas de alegría, escapadas a Sintra, con sus palacios de cuento y nieblas románticas. Pero el humanismo del final radica en la imperfección. Todavía hay noches en que Isabel sueña con la sierra, con el disparo accidental, y se despierta sollozando, yo con la culpa del slap, beso sus moretones invisibles. Llamamos a Javier ocasionalmente amigos distantes ahora, y él, reconstruyéndose en Mérida, nos envía fotos de su vida nueva, un perro, un curso de cocina. No odiamos, perdonamos porque el amor no es posesión, sino eco en el alma. Hoy, 2 años después, miro el Tajo desde nuestro balcón ampliado, ahora con macetas de albahaca y un gato callejero que adoptamos, y siento gratitud. Badajoz fue el crisol de nuestro fuego, conflictos que nos forjaron, traiciones que nos liberaron, malentendidos que nos unieron. Somos humanas, frágiles como cerámica rota, pero juntas, restauramos lo irrompible. Y si el destino nos lleva de vuelta, cruzaremos el Guadiana de la mano, no como fugitivas, sino como vencedoras de una historia que, como las jotas extremeñas, canta de dolor y redención eterna.